Quiero presentarte la segunda parte de la colección de vídeos para la construcción de un receptor de radio universal de 4 lámparas con tecnología de amplificación de radiofrecuencia. Bien, como dijimos en el vídeo anterior, este vídeo lo vamos a dedicar precisamente a la etapa de alimentación. Es lo que está marcado en el esquema con ese color gris y ves que está constituido por la que es la lámpara rectificadora UY41 y un filtro en pi. Maimó en la práctica 8 habla precisamente de cómo funciona una lámpara rectificadora y es muy sencillo. Cuando a la placa le entran los semiciclos positivos, es positiva, atrae a los electrones y circula corriente por la lámpara, mientras que cuando le llegan los semiciclos negativos es negativa y no circula corriente. Eso está representado en la parte inferior de lo que estás viendo. A la derecha puedes ver cómo es la sinusoide que le entra a la lámpara rectificadora. Y como ves que a la salida que se hace por el cátodo de esa lámpara rectificadora, tenemos una corriente positiva pulsante. Pero la radio se alimenta de una corriente continua. Entonces lo que debo hacer es pasar, convertir, transformar esa corriente positiva pulsante en una corriente continua. ¿Y eso cómo lo logro? En la parte inferior puedes ver lo mismo. Entramos con una sinusoide, a la salida del cátodo tenemos la corriente positiva pulsante y ahora lo que hago es ponerle un filtro en pi. Un filtro en pi constituido por 2 condensadores electrolíticos y una resistencia entre ambos, es decir, que tiene la forma de la letra pi. ¿Y cómo funciona? Pues muy sencillo. Cuando esos picos, esos impulsos de corriente positiva le entran al condensador, se carga a ese valor máximo. Pero el consumo de la radio hace que se vaya descargando. Por eso puedes ver cómo en lo que es la gráfica verde, después de llegar al valor máximo, hay unas pequeñas caídas hasta que llega el siguiente pelotazo de ciclo positivo que lo vuelve a cargar. Y así sucesivamente. Es decir, que con el filtro en pi lo que conseguimos es mantener bastante constante esa corriente máxima que tengo de los ciclos positivos. Perdón, más bien diríamos esa tensión máxima que tengo de los ciclos positivos. La lámpara rectificadora es una UY41, que es un diodo simple, es decir, lo único que hace es rectificar media onda. Esta lámpara UY41 tiene 4 pines, 4 electrodos activos, es decir, los 2 del filamento más el ánodo más el cátodo. Pero claro, es una lámpara que pertenece a una familia, lógicamente Rimlock tiene que tener los 8 pines para poder encajarla dentro del zócalo normalizado. Ahí están las características de la lámpara. Como puedes ver, es una lámpara que consume 100 miliamperios, igual que consumirán sus compañeras. Están en serie, luego tienen que tener igual consumo, 100 miliamperios. Y cuando circulan 100 miliamperios por su filamento, la caída de tensión que hay en los extremos del filamento es de 31 voltios. Otros valores límites, bueno, pues la tensión máxima de pico que le podría entrar sería 250 voltios. La intensidad máxima que podría sacar yo de ella serían, me parece que son 100 miliamperios. Y un dato curioso que pone que la capacidad máxima, se supone que para el filtro en pi que puedo ponerle es 50 microfaradios. Mira, este es el orden, cómo están en serie los filamentos que presenta el esquema de Radio Maimó. Como verás, la corriente entra por la resistencia de 240 ohmios, después pasa
por el filamento de la UY41 para después ir al filamento de la lámpara de salida UL41. Y ese filamento después, la continuidad, digamos, pasa por la primera, que es la osciladora de la UAF42, para terminar en la detectora UAF42, donde ya va a masa. Creo que no tiene dificultad poder ver el circuito, pero lo que sí tiene importancia es en ver y en conocer cómo se calcula esa resistencia de absorción, que en el caso de Meimó le ha dado un valor de 240 ohmios. Esto que te voy a decir lo he presentado ya en bastantes vídeos, pero por supuesto no me cuesta nada el repetirlo en este. Y es lo siguiente, es el cálculo de las caídas de tensión que hay en los distintos filamentos de las lámparas. Vemos cómo en la UAF42, cuando pasa 100.000 amperios, caen 12,6 voltios. En la siguiente UAF42 también 12,6 voltios. En la de salida UL41 son 45 voltios y en la rectificadora UY41 son 31 voltios. La suma de las caídas en los extremos de los filamentos son 101 voltios, 2. Bueno, como la tensión de entrada que yo tengo pueden ser 125, tengo que tener en algún sitio donde caigan 24. Bueno, yo en mi caso he puesto que sean 25 voltios los que caigan, ¿no? Entonces, si pongo 25 voltios que tienen que caer en una resistencia que pasa una corriente de 0,1 amperios, significa que el valor de la resistencia es de 250 ohmios. Y la potencia es la tensión que tiene sus extremos multiplicado por la I. Entonces la tensión que tiene sus extremos es 25 y la I es 0,1 amperios. Luego la potencia que tiene que tener esta resistencia, en mi caso, es 2,5 vatios. Bueno, ¿por qué Maimó ha puesto 24? Bueno, pues porque ha querido, en cuanto a que ha dicho hay 125 menos 101, 24, y he puesto 25. E incluso todos teníamos que haber puesto un poco más. Y ya te expliqué por qué. Porque en el arranque las resistencias son menores y con esa resistencia podemos deteriorar, podemos hacer que se funda algún filamento. Con lo cual hubiera estado mejor poner que hubiese caído un poco más de tensión en esa resistencia de absorción. Yo creo que como precaución habría que haber puesto quizá pues un valor de unos 270, incluso hasta 300 ohmios. Pero bueno, Maimó puso 240, teóricamente a mí me salen 250, pero verás cómo luego, cuando lo hago en práctico, tenía una resistencia muy mona de 240 y más de 2 vatios, y es la que puse. Luego yo también, en el circuito real y físico, al final terminé poniendo una resistencia de 240 ohmios. Cuando los filamentos están encendidos, caldean el cátodo y ese cátodo emite electrones de tal forma que ya se establece esa corriente de electrones entre la placa y el cátodo, en esos semiciclos positivos que hablamos. Entonces vemos cómo en el cátodo tenemos esa corriente pulsante, que lo que tenemos positiva pulsante, que lo que tenemos que hacer que se convierta en una continua positiva. Y ya dije que lo hacemos con el filtro en pi. El filtro en pi aquí está constituido para Maimó con una resistencia de 3000 ohmios. Esta resistencia no suele ser de 3000 ohmios. El valor más frecuente de esta resistencia es alrededor de los 1000, 1200 y unos cuantos vatios. Y que es verdad, va a pasar, digamos, toda la corriente que va a las placas, toda la corriente que va a las pantallas de las lámparas. Y bueno, pues ponerle ahí 2, 3 vatios es conveniente. ¿Yo qué valor le pondré? Bueno, pues le pondré el valor de una resistencia que vea que puede disipar eso, 3, 4 vatios y que esté en el entorno de 1000 a 3000. O sea, tampoco son tan críticas. Bien, entonces, cuando ya pasamos al segundo condensador electrolítico del filtro en pi, tenemos ya esa alta tensión, lo que antes se llamaba la batería B, que es la que nos va a dar la tensión necesaria para las placas y para los electrodos de pantalla de las citadas lámparas. Te quiero mostrar una habilidad, bueno, un truco que he hecho para poder ver el zócalo y saber sus correspondencias bien, tanto desde abajo como desde arriba. Es verdad que nosotros vamos a trabajar por la parte de abajo del chasis, es decir, que nosotros vemos
el zócalo de la lámpara de acuerdo a cómo figura en el datasheet, que es la figura que está en blanco en la parte superior izquierda de la pantalla que tú estás viendo. Eso es como la representación vista desde abajo de la lámpara UY41. Y yo lo único que he hecho ahora es abajo un círculo igual y señalar lo que es el filamento, el ánodo y el cátodo. De tal forma que ahora cojo un bolígrafo, aprieto fuerte sobre el círculo, sobre los electrodos ánodo, filamento y cátodo. Bueno, ánodo ya sabes que es igual que placa. Marco el tetón y eso se me queda ya en un poco relieve en la parte inversa de lo que estás viendo. Le doy la vuelta al papel y ya tengo marcado, por esa presión que hice con el bolígrafo, lo que son los electrodos. Con un poco cuidado miro, bueno, pues a la luz, cuál es el filamento, cuál es el cátodo y cuál es la placa. Lo marco, hago el círculo para estar mejor orientado y eso es la vista que tengo desde arriba, que es la que usaré cuando yo quiera hacer la verificación de tensiones. Yo prefiero verificar sobre la parte superior porque, bueno, me resulta muchas veces más cómodo, creo que es más exacto y por eso con esa chuleta, digamos, con ese gráfico, haremos todas las pruebas de tensión de las tensiones. Lo mismo que he aplicado para esta UY41, lo haré para la UAF42 y lo haré para la UL41. Y así podré ver cuáles, desde arriba, podré identificar claramente cuáles son los electrodos de placa, cuáles son las grillas de pantalla, cuál es el cátodo, todo visto desde arriba, que para mí me da más seguridad y desde ahí podré medir las tensiones. Bueno, vamos a ver el circuito de filamentos y es el que ya he cableado. Como puedes ver, la corriente entra por la resistencia a 240 ohmios, pasa por el filamento de la UY41, de ahí pasa a la de salida UL41, de ahí a la de sintonía UAF42, de ahí a la de detección UAF42 y termina en masa. Es decir, le estamos metiendo los 220 voltios entre esos dos extremos. Y esa es la realidad física. Puedes ver cómo tenemos ahí las lámparas que te he citado. El cable amarillo es precisamente el que lleva la continuidad de la corriente de filamentos y la distribución de las lámparas la vamos a ver inmediatamente. Ahí las tienes. He aprovechado, pues eso, un poco la lógica, cómo estaban puestas esas lámparas originalmente, perdón, esos zócalos de lámparas originalmente, para mantenerlo muy parecido. ¿Qué es lo que estás viendo ahora? El filtro en pi, constituido por dos condensadores de 47 microfaradios y 450 voltios, y una resistencia que en ese caso es de 3000 ohmios, pero yo le he puesto una de 2000. Y ahora te estoy enseñando cómo he hecho el conexionado del ánodo o placa de la rectificadora de la UY41. Es un hilo negro que termina precisamente eso, en el ánodo o placa de esa lámpara. Y ahora te señalo el cátodo, que al cátodo va pues tanto un extremo del condensador electrolítico como un extremo de la resistencia de 2000 ohmios, esa resistencia gris que estás viendo ahí. Ahora quiero ver si está bien cableado el cátodo. Entonces pongo una pinza del tester, pero en el lado de la resistencia de 3000 ohmios, o sea, donde sale ya la alta tensión. He preferido ese punto más que ir directamente a lo que es el zócalo por abajo. Me he ido al punto de la salida de 3000 ohmios. Y ahora veo que por arriba el cátodo es a la derecha del filamento, donde puedes ver, he metido un cablecito a la derecha del filamento, que es donde está ese pequeño tetón, pues ese es el filamento, un poquito más a la derecha le he puesto ese cable. Y voy a ver la continuidad que hay entre ese punto y el extremo de la resistencia de 2000 ohmios, en el esquema 3000, en la realidad 2000. Ahí lo tienes, efectivamente. Tengo esa continuidad, ya me he asegurado que el cátodo es ese, que le va a llegar
la resistencia, o sea que es todo muy coherente. Y ahora hago lo mismo, pero lo voy a hacer con lo que es el ánodo o placa. Pero este ya lo pongo directamente al punto por la parte de abajo que va al ánodo o placa. Ahora subo arriba y veo que el ánodo o placa está a la derecha a la izquierda del filamento. Ahí puedes ver una A justo a la izquierda del filamento y del tetón. Entonces ahí meto el cablecito, que es el que ves, y quiero ver si tengo continuidad. De esa forma me aseguraré que el punto que tiene que ser, visto por arriba, visto, digamos, la realidad, tiene que ser el ánodo o placa, está bien conectado a donde tiene que ir. Tiene que haber una continuidad franca, o sea, un cero. Ya sabéis que yo no tengo nunca ajustado el ICE, con lo cual, bueno, y encima estoy en una escala de por 100, pero vamos, se tiene que ir casi al cero. Ya, se ve que se mueve, no hay problema. Eso está bien hecho. Ahí lo tienes. Perfecto. Tenemos esa continuidad que nos asegura que, en este caso, la placa está bien conectada. Bien, ya tenemos las 4 lámparas situadas en el receptor y, como siempre hacemos, lo que vamos a medir es la continuidad que hay en los extremos del enchufe. Cuando esté el interruptor dado, aunque en este esquema no tiene interruptor, pero en la realidad física que yo he hecho tiene un interruptor, y estén todas las lámparas puestas, y como estas lámparas está bien, si hemos hecho bien el conexionado de los filamentos, tiene que haber una resistencia en los extremos del enchufe, y eso es lo que hemos comprobado y que vas a poder ver ahora. Le damos al interruptor y vemos cómo la aguja pues ya ofrece una continuidad en los extremos del ómetro. Ahora, ya para estar más seguros, quito una lámpara y veo cómo queda el circuito en abierto. Ahora vamos a medir la tensión en continua que hay entre masa, que es, digamos, el origen de potenciales, potencial cero, y la alta tensión, que es donde se junta la resistencia en el esquema de 3000 ohmios, en la realidad de 2000 ohmios, con el segundo condensador electrolítico. Y la única carga que tiene esta fuente de alimentación es el propio tester, el propio ICE, una carga verdaderamente baja, como luego comprobaré, por el mucho tiempo que tarda en descargarse los condensadores electrolíticos. Hay que tener en cuenta que la impedancia que tiene este aparato de medida es alta. Ahí puedes ver el punto de unión del condensador electrolítico y la resistencia del filtro en pi de 2000 ohmios de valor. Le pongo una de las bornas, ya tengo ahí el positivo, y ahora lo que voy a hacer es poner el negativo a masa. Es esa pinza que ves ahí, que le he puesto al chasis, a la masa de la radio. Ahora estoy poniendo las bornas en la medida correcta para medir voltios en continua a escala 200 voltios. Conecto ya el terminal del tester y le meto tensión. Te habrás fijado que la tensión que le estoy metiendo es menor de 100 voltios. Ya te comenté que le he puesto una resistencia de 240 ohmios de absorción, es una resistencia muy, muy justa. Entonces prefiero empezar con tensión baja para que no le dé digamos, una corriente fuerte a las lámparas y alguna se me funda. Ahora que está todo bien, le doy al interruptor, ya le he dado al interruptor, y es esperar un tiempo para ver si tengo la tensión positiva. Como te dije anteriormente, la única carga que tiene esto es el propio ICE que estás viendo. El ICE tiene 20.000 ohmios por voltio. Como estoy en escala de 200 voltios, estamos hablando que tiene una impedancia en este momento en esa escala de 4 megas. Y eso es lo que comenté anteriormente, que vemos que el tiempo de descarga de los condensadores es muy grande. Es más, yo me he aburrido y ya no he seguido tomando vídeo. Ahí, nada más que lo que te estoy comprobando es la tensión que hay, 100 y pico voltios, 120 más o menos, va, una tensión muy buena. Y ahí ya he quitado el interruptor
y mira qué lento baja. ¿Por qué? Porque, bueno, los condensadores se han cargado a la tensión máxima que yo tenía, esos 120 voltios más o menos, y a partir de ahí es cuando ya empieza a bajar, pero como la carga que tiene es esos 4 megas, pues tarda muchísimo en descargarlo. Tanto es así que considero que esto ya no tiene más didáctica. Ya hemos visto cómo hemos comprobado que tengo ya tensión, o sea, ya la etapa de alimentación la tengo comprobada, es correcta, y lo que ya haremos en el siguiente vídeo será precisamente la etapa de sintonía. Deseo te haya gustado. Muchas gracias.